¿Tienes 15 minutos? Pues hoy te muestro paso a paso cómo hacer de forma sencilla este precioso atardecer en acuarela. Vamos a por ello. Bueno, y lo primero es el plan. ¿Cuál es el plan para hacer este dibujo? Siempre que me enfrento a un dibujo nuevo, hago un plan para ver cómo enfrentarme a él. Este sería una especie de dibujo que empezaría en húmedo, humedeciendo todo el fondo, salvo la zona del sol, y trabajaría con el papel húmedo, húmedo sobre húmedo. Vamos a trabajar en grandes aguadas, por eso vamos a usar un pincel bastante ancho, incluso puede que usemos también una paletina si vemos que es insuficiente, y vamos a dar grandes aguadas, vamos a hacer ese degradado entre varios tonos, respetando el sol y pasando incluso por encima del molino hasta llegar abajo, ¿vale? Vamos a dejar todo eso y lo vamos a dejar que seque. Y después ya, una vez que tengamos todo ese fondo hecho, trabajaremos en seco, papel seco y húmedo nuestra acuarela. Haremos el molino, teniendo cuidado de que quede esas zonas perdidas, un poco para dar ese sentimiento un poquito más de atmósfera. Y por último, al final, y con un tono muy oscuro, haremos la parte del primer término, que es todas esas hierbas y esas hierbecitas que tenemos ahí, las haremos totalmente al final. Pues vamos a comenzar. El principio que he hecho es un pequeño encaje, lo único que he dibujado es básicamente el molino con unas aspas por tener una referencia y un poquito el sol donde quiero que esté. No marquéis demasiado el sol porque después si pasamos por encima con acuarela no vamos a poder borrar esa línea, o sea, dejadla muy sutil, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es humedecer mis acuarelas y voy a humedecer también el papel, pero voy a tener cuidado de que no se humedezca el sol. Entonces voy a meter humedad alrededor y si queréis también podéis coger directamente con la paletina, podéis aprovechar que es bastante buena para humedecer el papel. Vamos a humedecer el fondo respetando el sol, tampoco demasiado, pero puede que nos venga bien tener el fondo ligeramente húmedo y así se extenderá mejor nuestro color. Un poquito, simplemente respetad el sol porque así evitaremos que la acuarela entre dentro, ¿vale? Y también el resto del papel se extenderá mejor. Y vamos a comenzar ya con nuestro primer color, que va a ser el Indian Gold que tengo aquí, que es un naranja que tiene bastante tono, como un color así tipo curry, una cosa así. Es un naranja que es muy bonito y para atardeceres es un color espectacular, ¿vale? Que es prácticamente el color que tenemos muy cerquita del sol. Es el que más se va a ver y hay que sacar bastante color y además sacar mucha cantidad y muy espeso, ¿vale? Vamos a robar todo lo que podamos aquí a nuestro godet y lo colocamos aquí. Hacemos una buena mezcla y comenzamos. Vamos a darle alrededor del sol. Ahora sí que vamos a respetar muy bien nuestro sol. Se va a quedar perfectamente aislado y una vez que lo tengamos ya vamos a por el resto. Vamos pintando alrededor y damos esa primera capa de naranja que se extienda bien hasta por aquí. Incluso podemos jugar con un poquito, si queréis, por abajo de siena tostada, por ejemplo, podría ser un buen color también por aquí abajo si lo queréis meter. Y continuamos con un poquito de siena tostada por aquí. Y por arriba, si queréis, también podemos variar un poquito ese color inicial que hemos dado con un poco de azul. Pero un poquito. Entonces eso lo que vamos a conseguir es que vibre un poquito el color en la parte de arriba, un poquito hacia el azul. Ligeramente. Es un color distinto, ¿vale? Tampoco tiene mucha tonalidad más, pero es ligeramente diferente. Un poquito de azul. Voy a darle un poquito más de intensidad porque el naranja tiene mucha fuerza. Ahí está. Y ahí lo vamos bajando un poquito de izquierda a derecha. Vale, vamos con esta franja de aquí que tiene un color un poco más tirando a morado, azulado, unos toques violetas. Vamos a darle un poquito de intensidad a esa zona que es más oscura. Antes de que se nos seque, vamos a robar bastante azul y lo vamos a dejar caer por aquí. En esta zona, antes de que se seque, vamos a dejar un poquito. Ahí está. Y ya podemos bajar si queremos hasta abajo.
Si ves que ha quedado el degradado no demasiado homogéneo, podéis coger vuestra paletina, ¿vale? Y ese azul lo podéis extender un poco con ella para homogeneizar un poquito los colores. Si queréis, si no, no pasaría nada. Podemos coger un poquito también del naranja de antes y lo homogeneizamos un poco. Vale, yo creo que le hace falta un poquito más de ese color violeta que hemos sacado al principio, azul y un poco de rojo. Ya por aquí. Ese es el color que yo creo que nos hace falta. Hay que sacar mucho pigmento porque esa zona ya es bastante más oscura. Y lo vamos a dejar como por aquí, que se extienda el solo. Incluso si queréis inclinar un poquito el papel, le puede venir bastante bien para que fluya un poquito más ese color. Perfecto. Y ahora por último creo que voy a usar un poquito con la paleta, un poquito de siena, creo que tostada, para esa parte de ahí. Creo que es un color que hace muy bien esa transición. Ahí, me gusta mucho más. Vale, tendríamos esa transición entre colores. Lo vamos a dejar así. Abajo me da un poquito igual, no me importa demasiado el color porque después vamos a ir con una gran mancha. Si queréis ya oscurecerlo, pues podéis meterle ya unos tonos oscuros si queréis ahora, pero después vamos a pasar con una acuarela bastante consistente. ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar así que seque y lo vamos a ver ahora en un momentito. Vale, pues ya lo tenemos seco. Y como veis pierde mucha intensidad de color, tenemos que tener siempre eso en cuenta, hay que cargarlo mucho más a la hora de hacer la primera aguada porque luego va a perder mucha intensidad. Si queremos darle otra capa sería coger otra vez, hacer el mismo procedimiento o haberlo hecho con mucho más pigmento al principio. Yo creo que ya está bastante bien, vamos a meter un colorcito sutil aquí y una gran mancha en la parte del arranque. Entonces yo creo que con esto creo que es más que suficiente. El sol brilla un montón. Creo que está muy bien, le podemos si queréis apagar un poquito más dándole un poquito de agua si queréis ahí con un poquito de naranja, pero a mí me gusta así. ¿Vale? Lo voy a dejar así. Vamos a comenzar primero con el molino y después el primer término. ¿Vale? Vamos a ir un poco en orden de arriba abajo en vertical. Para el molino vamos a irnos con un color, es un marrón, podemos ir con un siena por ejemplo tostada, que está bastante bien para ese tono. Y lo podemos mezclar con un poquito de azul si queremos dar esos toques un poco más anulados, ¿no? Que no son un marrón tan vivo. ¿Vale? Podemos ir con un poquito más de ese azul que teníamos, esa violeta que teníamos antes, y hacer un color un poquito más neutro. ¿Vale? Creo que este puede estar muy bien. Y vamos a trabajar con mucho cuidado de arriba abajo. Por eso tenemos el dibujo de antes, si no se ve lo podéis marcar un poco más. Y vamos a ir trabajándolo para que nos genere que se pierda un poquito en esta mancha que hemos dado antes. ¿Vale? Tiene que ser tal cual para que poco a poco pierda intensidad. ¿Vale? Por eso no tiene que ser demasiado intenso, ¿vale? En cuanto a cantidad de color. Vamos con ello. Voy a meter un poquito más de azul. Y así tenemos un marroncito bastante bonito. Vamos a comenzar con la parte del medio, sería aquí nuestro molino y la primera aspa nos vendría como por aquí y muy finitas hacemos cada una de esas marquitas que tenemos aquí para las aspas. ¿Vale? El segundo nos vendría por aquí, por eso nos viene muy bien el encaje que hemos hecho al principio, porque nos da la referencia de hasta dónde tenemos que llegar. Si se os ha borrado por el camino podéis volver a hacer otra vez ese encaje, esas 4 líneas que tiene por ahí. Volvemos un poco por aquí, vamos a darle un poquito más de fuerza a esto porque nos ha quedado un poquito sutil. Hacia la izquierda también, pero por aquí ya como que se pierde. Vamos a hacer el aspa de la izquierda. Y aquí ya poco a poco cada vez tenemos que perder un poquito ya la información del color. Vamos a darle esta parte del centro. Ya se va perdiendo porque estoy humedeciendo cada vez con más agua
mi color y hacia la izquierda ya voy a usar la acuarela muy líquida. ¿Vale? Muy líquida. Entonces la parte más oscura del dibujo va a estar aquí en medio y hacia abajo que se vaya diluyendo un poco para tenerla un poquito más esa sensación de niebla, ¿vale? Y el dibujo al final se va a ir perdiendo la parte de abajo, ¿vale? Podéis traerlo un poco más y si queréis así ya se funde con esta parte que tenemos aquí. Fundido y fundido, es como una especie de atmósfera. No queremos que se vea tampoco más, un tono cálido, ¿vale? Y que resalte contra ese cielo que tenemos ahí. Y ahora vamos con la parte de aquí. Aquí vamos a tener mucha oscuridad, ¿vale? Tiene que ser un tono muy oscuro. Yo recomendaría usar un gris de pen muy intenso, un sepia, podría quedar bastante bien. Pero nos hace falta meterle muchísima información de color. Yo voy a coger un gris que tengo aquí, es un negro humo, que me puede ver bastante bien, y un poco de sepia. Yo creo que con esos dos vamos a trabajar. Este negro humo lo voy a colocar por aquí. Yo creo que nos va a venir muy bien ese color para esto que queremos hacer. Y ya podemos trabajar con un pincelito de estas características, ¿vale? Es bastante finito, o un pincel si queréis que tengan las puntas demasiado abiertas, o de este tipo, ¿no? Tipo abanico. Como queráis. Este sería el otro tipo de pincel que podéis usar. Para esto, al fin y al cabo, son unas hierbas en el primer término. Yo lo que haría sería toda la parte de abajo del tirón. Metería un primer plano con este color negro bastante profundo. Aseguros de que esté bien encintado. Y empezamos a meter negro. La primera parte de abajo que tenga mucha potencia. Es decir, poquita agua y mucho pigmento. Hasta más o menos donde veáis que nos llega. Ahora incluso podéis jugar un poco con el pincel si conseguís abrirlo. Pero este pincel, fijaros, es un pincel que tiene muchísimo pelo y no se me llega ni siquiera a abrir. Entonces yo no recomendaría, porque aquí no vais a conseguir estas hierbas, no los vais a conseguir. Veis como que se queda como enganchado. Yo usaría un pincel un poquito más pequeño, como que os he enseñado antes. Pequeño o grande, ¿vale? Podéis también usar uno igual de este tamaño. Es más grande, lo que pasa que tenéis que jugar con él, ¿vale? Y abrirlo. Y que esté bastante seco el pincel, porque si no nos va a generar este abanico, ¿vale? Entonces ya un poco como que voy a probar con este. Lo mojamos por aquí, vamos a empezar a generar ya esas. Tiene que estar muy bien hecho el pigmento. La mezcla, lo abrís, ¿vale? Y vamos a empezar un poco a generar esas briznas, ¿no? de nuestras hierbas. Son bastante verticales y arriba a veces tienen una especie de, pues como un pelusito la parte de arriba, ¿no? Vertical y a veces tiene un pelusito. Entonces vamos a generar, casi me gusta más el que tenía al principio. Este. Lo abro un poquito, ¿vale? Entonces tendríamos este tipo de apertura de los pelos. Y fijaos como esto ahora hace algo un poco bastante más. Me gusta más. Lo abrimos y vamos un poco jugando con las hierbas. Un poco para un lado, para otro, más abajo, más arriba. Esta es la textura que yo buscaba. Que esté bien abierto, ¿vale? Y vamos un poco generando ese primer término. Lo importante es que esté abierto el pincel y tengamos un poquito de variación. Aquí una zona un poquito más altas, un poquito más bajas, otra vez un poquito más altas aquí y un poco más bajas. Entonces ya hemos generado un poco de variación. Incluso si arrancáis esto un poquito más abajo, ahí está, ya generamos ese primer término. No os olvidéis de algún que otro pelusito en la parte de arriba que le quedan bastante bien. También os recomiendo coger el pincel un poquito más lejos de lo normal, ¿vale? Si lo cogéis desde aquí tenéis como mucha sensibilidad, pero si lo cogéis desde aquí pintaréis con un poquito más de imprecisión, pero para estas cosas viene mejor porque os bailará más la mano
y tendréis un poco más sensación, un poco de naturaleza. Ahí. Y por último, un pequeño truco que yo a veces uso si quiero sacar alguna pequeña zona, algún brillito o quitar un poquito de información ahí, de color, con una tarjeta. Esto es un plástico, es una tarjeta de crédito. Tengo un borde un poquito redondeado y un borde un poquito más agudo, ¿no? Con el agudo, si lo pasamos justamente ahora, veis que genera unas zonas un poco más calvas, digamos, remuevo, quito un poquito de ese color. Entonces puede que me ayude también a que entre un poco más el blanquito hacia el fondo y nos da un poco sensación más de natural, porque genera como brillitos en toda esta zona, ese primer término, y nos ayudará a verlo un poco más como un follaje, una vegetación. Tampoco hay que abusar demasiado, pero sí que puede que nos ayude en alguna zona a verlo mejor. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. Así ha quedado. Vamos a quitarle toda la parte de enmascaramiento. Y aquí está. Aquí lo tenemos. ¿Ves qué chulo ha quedado? Repasamos un poco. ¿Qué hemos hecho? Hemos empezado con una aguada para todo el fondo. Hemos jugado con un color bastante anaranjado, pero húmedo. Y de arriba abajo hemos dado esa primera base respetando muy bien el sol, que es muy importante. Secamos y vamos después con el papel seco y la acuarela húmeda, pero bastante diluida, a hacer este primer término de aquí, bueno, el término intermedio, que es el molino. Y tendríamos un poco que meter estos detalles, pero difuminarlo con esta parte que es bastante más oscura en la parte del término medio. Y por último, aunque todavía veis que está un poquito todavía aquí húmedo, ese primer término muy oscuro porque es un atardecer y es un contraluz. Entonces generamos esa primera base y vamos sacando hacia arriba todos esos pelitos, todas esas hierbas, todos esos troncos y tallos para tener todo ese primer término y con gran contraste contra el fondo. Y eso nos va a dar el aspecto de este atardecer tan chulo con el molino de fondo. Nada más, espero que os haya gustado y os leo en comentarios cuál es la siguiente práctica que os apetecería que hiciera. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.